día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Seguimos a partir del punto 1093. Aquí dice: el Espíritu Santo prepara a recibir a Jesucristo. Es el primero de los cuatro, la primera de las cuatro funciones a las que hemos hecho referencia. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza, puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos, algunos elementos del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo: la promesa y la alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. El Espíritu Santo, por lo tanto, en nuestra liturgia, mejor dicho, a través de todo el caminar del Antiguo Testamento, estaba preparando la actual liturgia, estaba preparando el actual encuentro sacramental con Jesucristo. La Iglesia relee el Antiguo Testamento, lo vuelve a leer, viendo en él toda una preparación pedagógica. Toda una preparación pedagógica. Por eso es costumbre en nuestras celebraciones litúrgicas hacer siempre una primera lectura. La primera lectura del domingo es del Antiguo Testamento y está en consonancia con el tema que va a ser proclamado en el Evangelio. Uno, si se fija con detenimiento, ve que el tema elegido en la primera lectura del Antiguo Testamento es una evocación de lo que está por llegar en ese mismo Evangelio que el domingo se va a leer. Hay una consonancia, hay una preparación. La Iglesia de esa manera va descubriendo las huellas en las que el Espíritu Santo ha hecho un recorrido, ¿no?, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Una preparación maravillosa, igual que el pueblo de Israel fue una preparación para este nuevo pueblo de Israel que es la Iglesia. Igual que aquellas 12 tribus de Israel estaban preparando y prefigurando los 12 apóstoles. Igual que aquella peregrinación, pues por el desierto, estaba prefigurando también la peregrinación de esta vida hacia la Jerusalén celestial. Bueno, pues todo, la Iglesia ve por lo tanto en el Antiguo Testamento toda una preparación de lo que estaba por llegar. Especialmente dice que la liturgia se centra a través de la lectura del Antiguo Testamento, a través de los salmos. La Iglesia hace suya los salmos también, pero sobre todo nos centramos en torno a los acontecimientos salvíficos del Antiguo Testamento, que los vemos como ligados a los acontecimientos salvíficos de Jesucristo. Y el mismo Señor está claro que quiso hacerlo así. O sea, el mismo Señor pues quiso instituir la Eucaristía en el día en el que los judíos celebraban la Pascua, en el día en que los judíos se le comían aquel cordero, el cordero pascual, el cordero el que les recordaba que aquella sangre había sido la sangre del cordero con la cual habían untado el dintel de la puerta, la jamba de la puerta, y había sido sangre de liberación para ellos cuando salían de Egipto. Pues no es casualidad que Jesús quisiese establecer la alianza de la nueva sangre en el mismo día en que el pueblo judío celebraba pues la liberación de Israel de Egipto, y aquel día en el que se juntaba el pueblo de Israel para comer el cordero pascual. Jesús es el nuevo cordero cuya sangre quita el pecado del mundo. O sea, hay una clara intención de Jesús de celebrar, de celebrar los acontecimientos salvíficos del Nuevo Testamento en consonancia con el Antiguo Testamento, para dar a entender que es el cumplimiento del Antiguo. Jesús no ha venido a crear una religión nueva. El cristianismo no es una religión nueva. No, el cristianismo es el cumplimiento de las promesas
del judaísmo del Antiguo Testamento. En todo caso, permitidme la explicación, una religión nueva será pues un judaísmo que no ha reconocido en Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento. En todo caso, eso será una religión nueva, ¿no? Pero Cristo no ha venido, por lo tanto, a hacer nada nuevo, sino a dar cumplimiento a todo aquello que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Bien, pues demos un paso más, porque el punto siguiente, el punto 1094, explica pues nos ofrece unos cuantos textos del Nuevo Testamento en los que, pues se ve claramente cómo el Nuevo Testamento está puesto como culminación del Antiguo. Dice así: sobre esta armonía de los dos testamentos, o sea, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se articula la catequesis pascual del Señor, y luego la de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica, porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras, tipos, que le anuncian en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Bien, luego concluimos este punto. Pero ahora queremos insistir en esta palabra que nos puede parecer un poco rara, pero que se llama catequesis tipológica, es decir, tipo quiere decir figura, ¿no? La Iglesia ha visto figuras en el Antiguo Testamento de lo que estaba por llegar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés es figura de Jesucristo, porque Cristo también liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Esto se llama catequesis tipológica, que ya está en el mismo Nuevo Testamento, como vamos a verlo ahora, pero además que los padres de los primeros siglos de la Iglesia lo hicieron mucho. Ellos, con la santa inspiración del Espíritu Santo, pues con mucha frecuencia hacían eso. Vamos a ver unos cuantos ejemplos concretos de cómo ven en momentos salvíficos del Antiguo Testamento, están viendo una metáfora de lo que está por llegar en Cristo. Es como una figura de lo que está por llegar en Jesucristo. El Catecismo nos ofrece el texto de los discípulos de Maús, que está en Lucas 24. Lucas 24, aquel encuentro que tuvo Jesús resucitado con aquellos dos discípulos que iban entristecidos caminos de Maús porque pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesucristo. Bueno, nos ofrece este texto como uno de los ejemplos más gráficos de la catequesis, de la pedagogía, ¿no? De la pedagogía que une el Antiguo Testamento y el Nuevo. Acordaros de aquel pasaje, de cómo Jesús, después de escuchar y tener paciencia para escuchar, pues todos la decepción que aquellos dos discípulos llevaban dentro, y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? ¿No era necesario? Es decir, ¿no estaba escrito ya eso? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Bien, por lo tanto Jesús les da a entender, pero ¿por qué os habéis decepcionado? Si eso formaba parte del plan de Dios que ya estaba prescrito en las Escrituras. Si Moisés ya era una preparación de ese Cristo Salvador del cual vosotros ahora os estáis decepcionando. Y entonces les va poco a poco explicando todas las Escrituras. Qué pena de grabadora para haber podido escuchar toda la catequesis que hizo Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, toda aquella lectura que hizo Jesús del Antiguo Testamento. Bien, pues al llegar adelante, al llegar al pueblo, Jesús quedó con ellos. Y entrando dentro, Jesús partió el pan. Y entonces dice, se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Es decir, lo propio del Espíritu Santo es hacer esto que hizo Jesús con los discípulos de Maús.
El Espíritu Santo hace con nosotros esto. Nos va preparando para el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Cuando asistimos a la Santa Misa, deberíamos de sentir lo mismo que sintieron los discípulos de Emaús en la preparación hacia la comunión. No ardía el corazón, no ardía nuestro corazón mientras nos iba explicando las Escrituras. La explicación de las Escrituras antes de la comunión es como una preparación que tiene que ir increciendo, tiene que ir calentándonos el corazón, tiene que ir ardiendo el corazón hasta que finalmente la palabra casi se suprima y pasemos a recibir el cuerpo de Cristo. En la Eucaristía hay un proceso en el que se pasa de la palabra al cuerpo de Cristo. Pero la palabra va preparando el corazón. El Espíritu Santo no quiere que recibamos, ¿no?, el cuerpo de Jesucristo sin una debida preparación, sin un calentar el corazón, sin habernos hecho entender cómo todo eso que ha sucedido en nuestra vida estaba prefigurado, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y es cumplimiento de la promesa de Dios. El texto de los discípulos de Emaús no deja de ser una catequesis de la liturgia. Fijaros cómo la liturgia eucarística tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia del pan y el vino, la liturgia sacramental. Bueno, pues eso mismo es lo que está prefigurado en el pasaje de los discípulos de Emaús. En el primer momento Jesús, a través de la palabra, va transformando la decepción en esperanza. De la decepción a la esperanza, a través de la lectura, de la relectura de la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. De la decepción a la esperanza en aquellos dos discípulos. Y cuando ya ha suscitado la esperanza, cuando ya esos corazones arden, entonces sale a su encuentro en el cuerpo y en la sangre eucarística. Esta es toda una imagen de la preparación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y dice este punto que la Iglesia, que la Iglesia primitiva ya en la Sagrada Escritura y más todavía en los padres de los primeros siglos, hizo una lectura tipológica. Es decir, ve en el Antiguo Testamento los tipos, los modelos de lo que está por llegar en Jesús. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos concretos. Aquí nos ofrecen 4 en este punto de catecismo. El primero, un texto, 2 Corintios 3, versículos 14 al 16. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y quien se convierte al Señor se arranca el velo. Un texto muy curioso, que habla de cómo el pueblo de Israel, o la parte del pueblo de Israel que no quería reconocer en Jesucristo al Mesías esperado, tenía como un velo puesto en sus ojos. Un velo que le impedía ver en Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento y un velo que le impedía entender bien el Antiguo Testamento. Tenían un velo. Y solamente el que acepta a Cristo como el Salvador, pues puede tener una vista clara en la que se ha desprendido de ese velo para entender el Antiguo Testamento. Dicho de otra forma, el judío que no aceptaba en Jesucristo al Salvador, no solo es que no entendiese quién era Jesucristo, es que tampoco entendía el Antiguo Testamento. Lo hacía incomprensible. Hacía incomprensible, ¿no?, entender en profundidad el Antiguo Testamento. O sea, porque no es solamente que se quede sin el Nuevo, es que también se queda sin el Antiguo. Se queda sin el Antiguo porque es un Antiguo Testamento incompleto. O sea, es como un jeroglífico sin solución. Un jeroglífico al que le falta la palabra clave para ser interpretado y para ser comprendido. Por eso dice este texto, que es, como he dicho, 2 Corintios 3, 14 y 16, que ese velo que impide entender el Antiguo Testamento y su profundidad, solamente es descubierto, solamente es roto en Cristo. Él descubre ese velo. El segundo texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé,
construía el arca en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el arca de Noé, aquel episodio salvífico del arca de Noé, era un tipo, era una analogía de lo que estaba por llegar, del bautismo. El arca de Noé es una imagen del bautismo. La auténtica barca que nos salva de las aguas es la Iglesia a través del sacramento del bautismo. Un bautismo, dice aquí, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en insertarnos en la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el arca de Noé, imagen del bautismo. Un paso más, el siguiente texto. 1 Corintios 10, versículo del 1 al 6. Vamos a ver aquí otra tipología del Antiguo Testamento. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por el agua y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura, repito, estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Todo aquello que sucedía, que le sucedió al pueblo de Israel, lo tenemos que entender como una figura de lo que estaba por sucedernos a nosotros. Aquel Moisés que atravesó el mar es imagen de Jesús, que es capaz de caminar sobre las aguas. Aquel Moisés que golpeó a la roca y de la cual brotó agua, es también la imagen del mismo Cristo que se deja golpear en su pecho y de cuyo costado brota el agua de la vida. Aquel Moisés que atraviesa el Mar Rojo es imagen de Jesucristo, que es capaz de atravesar en medio del pecado del mundo sin mojarse por él, es decir, sin hacerse pecador. Vivió en el mundo sin ser del mundo. Pasó por las aguas sin que las aguas le tragasen. Siguiente tipología. Juan 6, versículo 32. Entonces ellos le dijeron: ¿qué señales haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da pan del cielo. Porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed. Es decir, el maná, aquel alimento con el que Moisés, como don de Yahvé, ¿no?, pues le dijo al pueblo que se alimentase de él mientras que iban camino de la tierra prometida, no era sino una imagen de la Eucaristía, alimento nuestro para el camino, alimento nuestro en este desierto de la vida. Es decir, si no se entiende a Jesucristo, si no nos dejamos conducir por esa pedagogía del Espíritu Santo, no solo desconocemos a Jesucristo, es que también desconocemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento queda incomprensible para nosotros, queda como episodios puntuales, pero desconexos, ¿no? Episodios desconexos sin llegar a entender qué pretendía Dios, ¿no?, a través de todos ellos. O sea, en qué se finalizaban, en qué se concluían, ¿no? Cuál es la plenitud de su sentido. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la liturgia, va conduciendo toda la Sagrada Escritura en la celebración sacramental de Jesucristo. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.